En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Jesús comienza su trabajo. En programas anteriores vimos cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante porque Jesús no iba a cubrir el pecado como en todos los casos que hemos visto en el Antiguo Testamento. Él quitaría el pecado. Recordemos cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Desde ese momento, las personas que nacen son pecadores. Tengamos en cuenta que un inocente tiene que morir por el culpable. Esta buena noticia, conocida como el Evangelio, es que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador de sus escogidos. El Señor les decía a las personas: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Cierto día, mientras Jesús iba caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque eran pescadores. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo ser pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Recordemos que los judíos tenían lugares en las aldeas llamados sinagogas, donde se reunían para leer y enseñar los escritos del Antiguo Testamento. Los judíos solo iban a Jerusalén en fechas especiales para las celebraciones de fiestas como la Pascua. Los escribas, que hacían copias de los escritos de los profetas y de la ley, también eran los maestros de la ley. Muchos de ellos escribían y enseñaban porque tenían el deseo de hacer valer su autoridad sobre el pueblo. Como ellos no conocían a Dios, no podían entender su palabra. Por tanto, sus enseñanzas se basaban en sus propios pensamientos. Pero como el Señor Jesús es Dios, cuando enseñaba, Él comunicaba exactamente lo que Dios quería comunicarles por medio de las Escrituras. Un día, cuando salieron de la sinagoga, Jesús, Jacobo y Juan fueron a la casa de Pedro y Andrés. La suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Entonces se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a la mujer y la tomó de la mano para ayudarla a levantarse, y la fiebre la dejó. Entonces ella comenzó a atenderlos. Al atardecer, cuando terminó el día de reposo, la gente de Capernaum y de los alrededores se dirigió rápidamente a la casa donde se alojaba Jesús. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era Él. Por su palabra poderosa, el Señor Jesús mostraba su poder sobre todas las enfermedades. Jesús hizo muchos otros milagros para mostrarle a la gente que Él es Dios. Además, el Señor Jesús, después de orar entre sus discípulos, eligió a 12 para que estuvieran con Él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos son los 12 hombres que Él eligió. Simón,
a quien llamó Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote. Judas Iscariote, quien después lo entregó. Estos 12 discípulos serían sus compañeros constantes, Hoy es importante recordar, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.